¿Qué tal, chicos? Vamos a hacer el ejercicio número 2 del mismo tema, razones trigonométricas. Recordemos, vamos a recordar un poquito, que podemos utilizar el teorema de Pitágoras únicamente cuando nos están hablando de lados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nos piden una hipotenusa y contamos con los dos catetos, o nos piden algún cateto y contamos con la hipotenusa y alguno de sus dos catetos. Pero en este caso, nos están dando solamente un lado y un ángulo. Entonces, en este tipo de ejercicios, no vamos a utilizar teorema de Pitágoras, vamos a utilizar las razones trigonométricas, como en el ejercicio anterior. Nos dice, determina la altura del asta bandera. Aquí está el asta bandera. Ajá. Entonces, este es el dato que nos están preguntando, ¿va? Nosotros vamos a darle el valor de X, porque nos lo están preguntando, no sabemos qué valor es. Pero nos están dando el ángulo de 45. Entonces, siempre que te den el ángulo, es ahí en donde tú te vas a posicionar. Vamos a darle un nombre a este ángulo. En este caso va a ser el ángulo B. ¿De acuerdo? Y tienes 6 metros. Este es otro lado. Entonces, es un triángulo rectángulo. Debemos de contar con dos catetos y una hipotenusa. Primero identificamos qué es qué. Este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Pero en este caso, la hipotenusa no nos lo están preguntando, simplemente la identificamos. Bien, si tú estás posicionado en el ángulo B, vamos a identificar en el ángulo B quién es mi cateto opuesto y quién es mi cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que no toca al ángulo B, es decir, X, ¿no? La altura del asta bandera es mi cateto opuesto del ángulo B. Entonces, como es lo que nos preguntan, en este caso estamos buscando el cateto opuesto. 6 es el lado que sí conforma el ángulo. Recordemos la definición, ¿no? Habíamos dicho que el cateto adyacente es aquel que sí toca el ángulo, conforma el ángulo, y el cateto opuesto es el que no. Este lado no conforma el ángulo, entonces es el cateto opuesto. Este lado sí conforma el ángulo, entonces es mi cateto adyacente. Entonces, mi cateto adyacente vale 6. Recordemos que todo esto referente al ángulo B, que es el ángulo que nos dieron, el de 45. Entonces, tú tienes, necesitas encontrar el cateto opuesto, tienes el cateto adyacente y un ángulo de 45. Identificamos en nuestras razones trigonométricas cuál de ellas está compuesta por el cateto adyacente y, perdón, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Checamos, el seno del ángulo. ¿Quién es nuestro ángulo? 45. El seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta no nos sirve. Ajá. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ninguna de estas dos nos sirve porque incluye la hipotenusa. No conoces ese valor y aparte no es el que nos están preguntando. Tangente, cateto opuesto y cateto adyacente. Este es el que nos puede ayudar en este problema, ya que podemos encontrar el cateto opuesto porque tenemos al cateto adyacente y también tenemos a la tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? De 45. Entonces, copiamos esa razón trigonométrica. Tenemos la tangente del ángulo. ¿Qué ángulo? Del ángulo B. Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. ¿Quién es el valor que necesitamos encontrar? Cateto opuesto. Entonces checas. Quiero el cateto opuesto. ¿Tengo la tangente de B? Sí. ¿Quién es la tangente de B? Vamos a empezar. ¿Quién es B? B es 45. Entonces, la tangente de 45 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Perfecto. ¿Tienes al cateto opuesto? No, recordemos, es lo que nos están preguntando. ¿Tienes el cateto adyacente? Sí, es 6. ¿Tienes o conoces el valor de la tangente de 45? Checas aquí en esta tablita. Tangente de 45 es 1. Entonces, si conoces ese valor, tenemos un dato más. ¿Sí? La tangente de 45 es 1. Perfecto. Sustituimos, ¿de acuerdo? Primero, antes de sustituir, vamos a despejar, se me fue la palabra, a despejar. Entonces, despejamos al cateto opuesto.
¿Quién le estorba al cateto opuesto? El cateto adyacente. ¿Qué está haciendo el cateto adyacente? Está dividiendo. Como el cateto adyacente divide, va a pasar del otro lado con la operación contraria, que sería la multiplicación. Entonces tendríamos la tangente de 45 multiplicando con el cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto. Ahora sí vamos a sustituir. Tangente de 45. La tangente de 45 es 1 por el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 6. El resultado de esta multiplicación me va a dar el valor del cateto opuesto, que es el asta bandera, lo que nos están preguntando. Entonces, 1 por 6, 6. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual a 6. Este es el valor de mi asta bandera. Entonces mi asta bandera mide 6 metros. ¿De acuerdo?